Padre Celestial, gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, la dirección de tu Espíritu Santo. Y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar una parábola muy famosa de Jesús. Se conoce como la parábola del rico y Lázaro. Y quiero comenzar leyendo esta parábola como se halla registrada en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, es decir, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Algunas personas toman esta parábola para enseñar que cuando los impíos mueren, van inmediatamente a arder en el infierno, y que cuando los justos mueren, ellos ascienden a otro lugar benéfico. Queremos nosotros estudiar cuidadosamente esta parábola para ver qué es lo que realmente está enseñando. Lo primero que quiero que notemos es que en verdad esta es una parábola. Es decir, no es una historia de la vida real, es una parábola. La fórmula que se usa aquí, esa fórmula es: había un hombre. Se usa repetidas veces en el Evangelio según San Lucas para introducir Jesús una parábola. Por ejemplo, en Lucas 15:11 hay otro caso donde Jesús usa esta fórmula para introducir una parábola. Dice allí: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Noten nuevamente, se comienza la parábola con la fórmula: había un hombre. Ahora es importante reconocer que Jesús usaba muchas de las parábolas que ya existían en su época, pero Jesús tomaba las parábolas y les daba un giro inesperado. Esta parábola del rico y Lázaro no la creó Jesús. Ya era bien conocida en aquella época según los expositores bíblicos.
Ahora, algunas personas dicen, esto no puede ser una parábola, porque en las parábolas no se emplean nombres propios, pero en esta parábola se usa el nombre propio de Lázaro. Es decir, porque se usa un nombre propio en esta historia, dicen, esto no puede ser una parábola, sino que es una historia de la vida real. Lo primero que quiero que notemos al estudiar esta historia o esta parábola es a quienes les estaba dirigiendo Jesús esta parábola. La respuesta la encontramos en Lucas 16 y el versículo 14. Noten quién era la audiencia, los escuchas de Jesús en esta parábola. Dice allí en Lucas 16, 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Noten aquí que eran los fariseos los que especialmente estaban escuchando las enseñanzas de Jesús cuando él contó esta parábola. Ahora, Flavio Josefo, quien nació en el año 37 de la era cristiana, era un fariseo y explicó muy bien lo que creían los fariseos. Quiero leerles una cita que encontramos en la obra de Josefo, Guerras de los Judíos, donde él explica las creencias de los fariseos y de los saduceos. Dice así, ellos, es decir, los fariseos, enseñan que todas las almas son incorruptibles, pero que solo las almas de los justos entran a otros cuerpos, mientras que las almas de los malos están sujetas al castigo eterno. Luego dice en cuanto a los saduceos, pero los saduceos no creen en la duración inmortal del alma, ni en los castigos y las recompensas en el Hades. Es decir, los fariseos creían en la inmortalidad del alma y creían que los impíos iban a quemarse en un fuego eterno. Jesús sabía lo que creían los fariseos y por lo tanto moldeó su parábola para ajustarse a las creencias que albergaban los fariseos. Dicho sea de paso, aún la Biblia explica la diferencia entre las creencias de los fariseos y los saduceos. En Hechos 23 y el versículo 8 nos dice aquí, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Es decir, ellos no creían en ningún tipo de vida después de la muerte. Pero los fariseos, sigue diciendo el texto, afirman estas cosas. Es decir, los fariseos creían que después que el hombre moría, tenía un alma inmortal que vivía ya fuera en el seno de Abraham, o si la persona había sido impía, en tormentos eternos. Jesús no creó esta parábola, sino que la usó sabiendo lo que creían los fariseos. Quiero leer una cita interesante del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 206 y 207. Es un libro que explica las parábolas de Jesús. Dice la autora esto: en esta parábola Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. La doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. El Salvador conocía esas ideas y enmarcó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Dicho sea de paso, los propios discípulos de Jesús se habían contaminado con la idea de que cuando el hombre moría salía un alma inmortal del cuerpo que andaba por allí. Porque en Marcos 6 y el versículo 49 encontramos que cuando Jesús se le apareció a los discípulos caminando sobre el mar, los discípulos pensaban que era un fantasma. Dice así en Marcos 6, 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron.
Ahora, como les mencioné, esta historia era bien conocida en aquella época. Es más, Flavio Josefo, quien nació en el año 37, escribió una obra que se titula Discurso a los griegos concerniente al Hades. Y en esa obra que escribió Josefo a los griegos, explicó el concepto que tenían los fariseos en cuanto a la muerte. Según Josefo, había un lugar que se llama Hades. Era una región subterránea que estaba compuesta de dos diferentes apartamentos. Los apartamentos eran completamente incomunicables uno con el otro. Según este concepto, cuando los justos y los impíos morían, eran llevados por un descenso hasta llegar a una puerta, que era la puerta que conducía al Hades. Esa puerta era guardada por un arcángel acompañado por una hueste de ángeles. En la puerta, según este concepto, los impíos eran llevados al lado izquierdo de la zona del Hades, a donde había un lago de fuego eterno e inextinguible. Los justos, por el otro lado, eran llevados al otro departamento del Hades, un lugar que se conocía como el seno de Abraham, que quedaba al lado derecho de la región del Hades. Y como les mencioné, se concebía que había una cima o un espacio muy grande entre una región del Hades y la otra región del Hades, y por lo tanto no se permitía comunicación de un lado al otro lado. Obviamente, el Señor Jesucristo está usando este concepto que tenían los fariseos. Jesús no creó esta parábola, sabía lo que creían los fariseos y por lo tanto usó los conceptos que ellos creían. Ahora, debemos hacernos la pregunta: ¿será que cuando una persona muere, si fue impía, va directamente al infierno? ¿Será que si una persona justa muere, es llevada a otra región que se llama el seno de Abraham? ¿A dónde dice la Biblia que van los muertos cuando dejan de vivir? En Juan 5, 28 y 29 tenemos la respuesta clara y diáfana. Dice allí, hablando Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Noten que Jesús enseñó que los muertos, buenos y malos, van al sepulcro hasta el momento de la resurrección. Ahora, yo pregunto, según el Nuevo Testamento, ¿cuándo recibirán los impíos su castigo? Aparentemente la historia del rico y Lázaro da la impresión de que los impíos reciben su castigo en el momento cuando mueren, porque la parábola parece indicar de que los impíos van a quemarse en ese fuego eterno desde el momento en que mueren. Pero hay problemas con este concepto. En primer lugar, como hemos visto, los muertos, según Jesús, van al sepulcro. Además de eso, el Nuevo Testamento deja muy en claro, diáfanamente, que los impíos serán echados en el fuego cuando Jesús venga en su segunda venida. No serán echados al fuego en el momento de la muerte. Es más, la Biblia enseña que los impíos serán echados finalmente en el lago de fuego después de los 1000 años que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Vamos a notar algunos de esos textos que hablan del castigo final de los impíos, de cuándo son echados al fuego. Mateo 13 y el versículo 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. La cizaña representa a los impíos. Dice en el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles,
y recogerán, ahora fíjense, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Noten que en este pasaje nos dice que los ángeles no llevan a los justos a un lugar subterráneo que se llama el seno de Abraham, no son reunidos a Abraham, no son llevados los impíos en el momento de la muerte al infierno o al Hades. Aquí nos dice claramente que Jesús enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos y unirlos a Él en el momento de su segunda venida, no en el momento de la muerte. Y nos dice que los impíos serán echados al horno de fuego, no cuando murieron, sino claramente al fin del siglo o al fin del mundo. Noten también Mateo 25, y vamos a leer los versículos 31 al 34 y luego el versículo 41 y también el versículo 46. Y se van a dar cuenta de algunas similitudes entre esta parábola de Jesús y la historia del rico y Lázaro. Dice aquí, hablando Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjense que aquí dice que cuando venga en su gloria va a apartar las ovejas que son los justos de los cabritos que son los injustos. Y ahora fíjense, y pondrá las ovejas a su derecha, esos son los justos. Noten que no van a un lugar que se llama Hades en el momento de la muerte. Dice que Jesús los coloca a su derecha cuando Él venga en su trono de gloria. Dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Fíjense nuevamente la similitud con lo que enseñó Josefo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, escuchen, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claramente este pasaje enseña, mis queridos amigos, que los impíos serán echados al fuego cuando Jesús venga en el trono de su gloria. Y que los justos serán llevados a Jesús, no al seno de Abraham, en el mismo momento cuando Jesús venga en su gloria. Apocalipsis 21 y el versículo 8 también nos explica cuándo los impíos serán echados al fuego. En realidad la Biblia enseña que los impíos serán echados al fuego no solamente a la segunda venida, esa será la primera etapa, pero serán echados al horno de fuego después de los 1000 años de Apocalipsis. Noten Apocalipsis 21 y el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense que los impíos son echados al fuego no en su muerte primera, es decir, no cuando murieron en su vida en este mundo, sino que son echados al fuego cuando van a sufrir la muerte segunda. Según la Biblia, todos los impíos van a morir, ya sea antes que Jesús venga o en el momento que Jesús venga. Todos los impíos van a morir, van a quedar muertos por 1000 años. Después de los 1000 años serán resucitados y entonces serán echados al fuego, que es la muerte segunda. Noten que no son echados al fuego en el momento de la muerte, sino que son echados en el fuego cuando Jesús venga y después de los 1000 años del libro de Apocalipsis. Noten también Apocalipsis 20 y el versículo 11 al 15. No voy a leer este pasaje,
Pero básicamente este pasaje nos dice que después de los 1000 años, los impíos van a ser juzgados. Después que los impíos sean juzgados, van entonces a ser echados en el fuego. Mis queridos amigos, si la gente impía es echada al fuego en el momento de la muerte, sin haber sido juzgados, eso no sería justo de parte de Dios. La Biblia enseña que después del milenio los impíos serán juzgados y luego entonces serán echados en el fuego. Quiero que también noten Mateo 24:31. Ustedes recuerdan que Josefo dijo que los ángeles recogen a los justos y a los impíos en el momento de la muerte y los llevan al seno de Abraham o los llevan al infierno. Pero según la Biblia, ¿quiénes recogen a los hijos de Dios y a dónde son llevados? Mateo 24 y el versículo 31 está hablando de la segunda venida de Cristo. Y dice: y enviará Jesús sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, los justos no son recogidos a ningún seno de Abraham en una región subterránea por los ángeles. En realidad los ángeles recogerán a los hijos de Dios para llevarlos al seno de Jesús cuando Jesús venga en poder y gloria. Varios problemas adicionales surgen al leer este pasaje como si estuviera hablando literalmente de lo que sucede en el momento de la muerte. Como notamos en nuestro último tema, Dios ha prohibido la comunicación entre los muertos y entre los vivos. Pues en esta parábola tenemos una supuesta conversación entre 2 personas que están muertas, que es Abraham y que es el rico y también Lázaro. Noten lo que dijo Dios en cuanto al intento de tratar de comunicarse los muertos. Dice en Levítico 20 y el versículo 27: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Además de eso, la Biblia enseña que los muertos no saben nada. En Eclesiastés 9 y el versículo 5 dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Mi pregunta es: ¿cómo es que el rico y Lázaro y Abraham están entablando esta conversación cuando la Biblia prohíbe esas conversaciones? ¿Y cómo es posible que estén hablando cuando en realidad la Biblia dice que los muertos no saben absolutamente nada? Otro problema que tenemos en tomar esta parábola literalmente es que la Biblia nos dice en esta historia que el rico y Lázaro están con todas sus partes corporales. Es decir, Lázaro tiene todo su cuerpo allí en el seno de Abraham y el rico está con todas las partes de su cuerpo en el infierno. Ahora, yo les puedo asegurar una cosa, y es que cuando una persona muere, su cuerpo no va a ningún seno de Abraham, su cuerpo no va a ningún lugar para quemarse. He hecho decenas y decenas de funerales y les puedo asegurar que el cuerpo con todas sus partes, con todos sus miembros, está en el féretro. Nos dice en Génesis 3 y el versículo 19, el castigo que Dios pronunció sobre Adán por su pecado: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. La parábola que contó Jesús nos deja muy en claro que el rico y Lázaro ambos murieron y fueron sepultados. Vamos a leer eso en Lucas 16 y el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Fíjense que el rico con todo su cuerpo fue sepultado. Pero ahora tenemos un problema serio, porque si el muerto fue sepultado,
el cuerpo que fue sepultado tiene que tener todos sus miembros ahí en el sepulcro. Los miembros no pueden estar en el infierno, porque en el momento de la muerte el cuerpo va a la tierra, regresa al polvo. Pero quiero que noten que en Lucas 16:23 nos dice claramente que el rico en el Hades tenía ojos. No puede ser entonces que esto esté sucediendo en el momento de la muerte, porque los ojos del rico tenían que estar en el sepulcro. Sin embargo, dice que en el fuego tiene ojos. Note lo que dice en Lucas 16:23. Y en el Hades, más adelante vamos a estudiar un tema completo sobre la palabra Hades en el Nuevo Testamento y Seol en el Antiguo Testamento. Dice, y en el Hades alzó el rico sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto no puede ser inmediatamente en el momento de la muerte, porque el rico tiene ojos, y los ojos del rico en el momento de la muerte tienen que haber ido al sepulcro. Además de eso, la historia nos dice que el rico tenía lengua y que Lázaro tenía dedo. Note lo que dice en Lucas 16 y el versículo 24. Entonces, hablando del rico, él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Fíjese, ¿qué está haciendo Lázaro con dedos? Si ha muerto y su cuerpo con todas sus partes, sus dedos y sus manos han ido al sepulcro. Dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Fíjense que el rico tiene lengua allí. Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Mis queridos amigos, la Biblia nos enseña claramente que el cuerpo con todos sus miembros no será echado en el fuego, sino hasta el momento en que Jesús venga. Entonces todo el cuerpo será echado al fuego. Así que lo que está sucediendo en esta parábola es interesante, no está ocurriendo inmediatamente después de la muerte, según el concepto de Jesús, sino que está pasando al final de la historia, cuando todo el cuerpo será echado en el fuego. Leamos Mateo, el capítulo 5 y el versículo 29 y 30, a donde nos dice claramente que todo el cuerpo será echado en el fuego. Dice allí, en Mateo 5, 29 y 30, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No puede ser el momento de la muerte, porque el cuerpo va al sepulcro. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es decir, el cuerpo no va al infierno en el momento de la muerte, el cuerpo va al infierno al final de la historia, lo cual significa que esta parábola que contó Jesús no está hablando de que el rico y Lázaro se fueron a esos lugares en el momento de la muerte, sino que está hablando de algo que va a pasar al final de la historia. Permítame leerles una cita de un hombre que cree en la inmortalidad del alma. Es decir, él cree que el hombre tiene un alma inmortal que sale volando en el momento de la muerte, que se va a quemar en el infierno si la persona fue mala, o que se va directo al cielo si la persona fue buena. Este hombre se llama Roberto Mori y escribió un libro muy interesante donde trata de defender esta idea de la inmortalidad del alma y que la gente va al infierno en el momento de la muerte. Él tiene que admitir que en esta historia Jesús no está hablando literalmente. Dice así: todos comprendían que estas parábolas y diálogos nunca ocurrieron literalmente. Fíjense, está diciendo esto no sucedió literalmente. Se sabía que los rabinos empleaban historias imaginarias y diálogos como método de enseñanza. Todos entendían que estos diálogos nunca ocurrieron en la vida real.
Jesús meramente usó el método del diálogo para subrayar la idea de que nadie podrá escapar al tormento, que no habrá una segunda oportunidad y que debemos creer las Escrituras en esta vida para ser salvos. Qué admisión tan interesante de un hombre que cree que cuando una persona muere se va al infierno. Está diciendo que esta historia, que es la única historia que se podría interpretar como con la idea de que una persona va a quemarse en el fuego en el momento de la muerte, él está diciendo que esta es una historia imaginaria y está diciendo que no ocurrió en realidad en la vida real. Ahora, ¿por qué usó Jesús esta parábola? Yo les voy a demostrar en los próximos minutos que en realidad el Señor Jesucristo, cuando habló de esta parábola y dijo que el rico fue al fuego y que Lázaro fue al seno de Abraham, Él no está hablando de lo que pasó en el momento de la muerte inmediatamente, sino que está hablando de lo que iba a pasar al final de la historia. Primero, notemos lo que significa la expresión el seno de Abraham. En la Biblia, el seno representa un lugar de mucha cercanía. Noten Juan 1 y el versículo 18, a donde se está hablando del Señor Jesucristo. Juan 1 y el versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense que nos dice aquí que Jesús estaba en el seno del Padre. Eso significa que Jesús tenía una cercanía muy estrecha con su Padre. Es decir, que en esta parábola el rico profesa tener una cercanía muy estrecha con Abraham. La pregunta clave es, ¿qué representaba ese rico? En realidad, mis queridos amigos, el rico representa a la nación judía, más específicamente a los fariseos. Los fariseos profesaban ser hijos de Abraham. Ustedes notaron que en esta historia el rico dice que tiene 5 hermanos. Esto podría representar las sectas judías de aquella época, como por ejemplo los escribas, los saduceos, los herodianos, los celotes y los esenios. Quiero que noten también que en la historia dice que los 5 hermanos tienen a Moisés y a los profetas. Vamos a leer este pasaje para que ustedes se den cuenta que en realidad este hombre rico representa a los fariseos que profesaban tener una gran cercanía a Abraham. Es decir, el rico es simbólico. No está hablando literalmente de un rico que se fue a quemar allá al infierno. Él representa algo. Voy a leer de Lucas 16, primeramente los versículos 24 y 25. Dice: entonces él, es decir, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham. Fíjese que se refiere a Abraham como su padre. Los fariseos especialmente decían: nuestro padre es Abraham. Sigue diciendo: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo. Fíjense que esta es una relación de padre a hijo. Abraham se refiere al rico como hijo y el rico se refiere a Abraham como padre. Eran los fariseos y los judíos en general que profesaban ser hijos de su padre Abraham. Notemos el versículo 25 nuevamente. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre. Fíjense que otra vez se refiere a Abraham como padre. Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y Abraham le dijo, versículo 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, yo pregunto, ¿quiénes eran los que tenían a Moisés y a los profetas?
Ustedes saben que los judíos tenían a Moisés y a los profetas. Pueden leerlo en Juan 5 y el versículo 39 y 40 y también el versículo 45 y 46. Es decir, que este rico representa a la nación judía y especialmente representa a los fariseos. Nuevamente el versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y ahora viene un versículo muy importante. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Fíjese que otra vez llama a Abraham padre. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ahora, este punto ha sido pasado por alto por casi todos los expositores que yo he leído sobre esta parábola. Este rico, según hemos leído, creía en la inmortalidad del alma. Porque según dice esto, él creía que alguien podía ir a la casa de su padre a hablar con sus hermanos de entre los muertos. No resucitados, sino de entre los muertos, dice que manda de entre los muertos a mis 5 hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y sabemos muy bien que los fariseos eran los que creían en la inmortalidad del alma. Noten también Juan 8 y el versículo 39. Otra vez la idea de que Abraham es el padre y los judíos se consideraban hijos. Dice, respondieron y le dijeron, están hablando los judíos a Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Fíjense que el rico, repito y recalco nuevamente, creía en la inmortalidad del alma, porque él está diciendo, por favor Abraham, envía a Lázaro de entre los muertos para darle una advertencia a mis hermanos. Ahora, lo que quiero que ustedes noten es que Jesús no creía que un muerto podía ir a comunicarse con los vivos, porque eso estaba terminantemente prohibido por Dios. Jesús no creía en que un muerto podía ir a hablar con los hermanos, sino Jesús apuntó hacia la resurrección de los muertos. Y ustedes dicen, ¿a dónde está eso? Lucas 16 y el versículo 31. Noten la respuesta de Abraham a este hombre rico, cuando el rico le dijo, manda a Lázaro para que le advierta a mis hermanos, que él vaya de entre los muertos. Abraham y Jesús creían no en la inmortalidad del alma, sino que creían en la resurrección de los muertos. Noten lo que dice en el versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahora, es una distinción un poco pequeña, pero muy importante. El rico dice, manda a Lázaro de entre los muertos. Abraham dice, no. Dice, ellos no se persuadirán aunque uno se levante o resucite de los muertos. Es decir, que si Lázaro iba a advertirle a los hermanos, tenía que advertirle habiendo resucitado, no yendo de entre los muertos. Alguno dirá, bueno, pero ese asunto de levantare de los muertos, esa palabra levantare puede significar sencillamente que va de entre los muertos, pero no es así. Porque esa palabra levantare se usa en el Nuevo Testamento para describir la resurrección, como por ejemplo en Lucas 24:46, a donde está hablando Jesús y dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Esa es la mismita palabra, resucitase, es la misma palabra que se traduce levantare de los muertos. Y dicho sea de paso, está en el mismo evangelio según San Lucas. Es decir, el rico representa a la nación judía, específicamente a los fariseos. Ahora, ¿a quiénes representa Lázaro?
Bueno, ustedes recuerdan que Lázaro está al pie de la mesa del rico, caen las migajas de pan de la mesa, el pobre Lázaro come las migajas y vienen los perros y lamben sus llagas. Vamos a Mateo, el capítulo 15 y el versículo 26 y 27. Mateo 15, 26 y 27. Quiero mostrarles que Lázaro representa en realidad a los gentiles. Dice allí en Mateo 15, 26 y 27, está hablando de una mujer cananea que vino a pedirle a Jesús que sanara a su hija. Dice lo siguiente: respondiendo él dijo, está hablándole a esta mujer gentil, cananea, no está bien tomar el pan de los hijos, es decir, de los que son judíos, y echarlo a los perrillos. Qué interesante, perrillos nuevamente identificados con esta mujer extranjera. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Fíjense entonces que en realidad la idea de perros y la idea de migajas de pan que caen de la mesa del amo se aplica en esta historia a una mujer gentil. Ahora, algunas personas leen muy mal este pasaje. Lo voy a leer como algunos leen el pasaje. Dicen, aconteció que murió el mendigo e inmediatamente su alma fue llevada por los ángeles al seno de Abraham. Mis amigos, la palabra inmediata no está allí y la palabra alma tampoco está allí. Y siguen diciendo, y murió también el rico y su cuerpo fue sepultado. La Biblia no dice que su cuerpo, la Biblia dice que él fue sepultado. Sigue diciendo en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos eternos. La palabra eternos no está allí, pero la gente asume que es eterno. Y vio de lejos el alma de Abraham. La Biblia no dice que era el alma de Abraham, dice que era Abraham. Y al alma de Lázaro en su seno, no dice el alma de Lázaro, dice Lázaro. Entonces el alma dando voces, su alma dando voces, es decir, el alma del rico, no dice el alma, dice el rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mi alma. Él no dice ten misericordia de mi alma, dice ten misericordia de mí. Y luego dice, y envía el alma de Lázaro para que moje la punta de su dedo. No, no dice que mande el alma de Lázaro, dice manda a Lázaro para que lo haga. Y podría seguir leyendo, la gente le agrega la palabra alma, le agrega la palabra eterno, le agregan toda clase de palabras a base de sus ideas preconcebidas. Ahora, necesitamos responder una pregunta muy importante. ¿Por qué Jesús empleó un nombre propio en esta parábola? Es verdad lo que dicen los eruditos. Las parábolas de Jesús, ninguna tiene un nombre propio. Esta es la única historia que tiene nombre propio. ¿Y por qué razón tenemos esta excepción a la regla? Oh, hay una razón muy importante. Resulta que en Lucas 16:31, vamos a leer de nuevo ese texto y vamos a notar algo muy interesante. Dice allí en Lucas 16:31, mas Abraham le dijo al rico, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Es decir, que aunque alguien resucite de los muertos y vaya a ellos y les testifique, no lo van a creer. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Poco después que Jesús relató esta parábola, resucitó un hombre de los muertos y su nombre era Lázaro. Noten lo que dice San Juan 11, 43 y 44. San Juan 11, 43 y 44. Jesús está allí en el sepulcro de Lázaro y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, piensa el nombre, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora yo quiero preguntarles, cuando este Lázaro resucitó de los muertos, ¿creyeron los fariseos en Jesús? Jesús había dicho que no iban a creer
aunque resucitara uno de los muertos, que se llamaba Lázaro. Aquí Lázaro resucita. ¿Será verdad que los fariseos no creyeron en Jesús cuando vieron a Lázaro resucitar? Así exactamente fue. Noten Juan 11 y el versículo 46 hasta el versículo 50. Juan 11, 46 al 50. Después de Lázaro resucitar, dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos, fíjense eso, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, noten otra vez, reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Es decir, ellos no creen en él, aunque Jesús había resucitado a Lázaro. Dice nuevamente el versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fíjense que lo que querían hacer era matar a Jesús por haber resucitado a Lázaro. Jesús había dicho que no creerán aunque se levante uno de los muertos. Es decir, Lázaro no fue de entre los muertos para hablar con nadie. Lázaro en realidad es un hombre que resucitó de los muertos y fue y testificó a los fariseos y ellos rechazaron creer en Jesús. Es más, la Biblia nos dice que querían inclusive los fariseos matar a Lázaro. Noten Juan 12 y el versículo 9 y 10. Juan 12, 9 y 10. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, es decir, que Jesús estaba allí, y Lázaro. Y dice, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Se cumplió lo que dijo Jesús en esta parábola. Ahora lo interesante es que el Señor Jesucristo dijo que esa generación en realidad no eran hijos de Abraham, sino que eran hijos del diablo. Yo sé que eso es algo terrible decirlo. Y el Señor Jesucristo enseñó que los fariseos y los escribas que trataron de matar a Lázaro y que odiaban a Jesús y participaron en el proceso de la crucifixión de Jesús, la Biblia nos dice que ellos iban a terminar con el diablo y sus ángeles en ese lugar que se conoce como el fuego eterno. Noten Juan 8 y el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús está hablando a los judíos de su época que habían rechazado a Jesús. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en ese mismo pasaje Jesús dice, ustedes quieren matarme. Dice, pero Abraham no hubiera hecho eso. Abraham vio mi día y se gozó. Es decir, Abraham me hubiera aceptado con los brazos abiertos, pero ustedes quieren matarme. Es decir, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Y fíjense lo que Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos que iba a pasar por ellos rechazar al Mesías. Dice en Mateo, el capítulo 23, lo siguiente. Está hablando Jesús a los escribas y fariseos. Serpientes, generación de víboras. Fíjense que el diablo es la serpiente. Jesús le está diciendo a ellos serpientes. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Fíjense que aquí Jesús está diciendo, ustedes son hijos de su padre el diablo y van a terminar en el infierno juntamente con el diablo y sus ángeles, como vimos en Mateo el capítulo 25. Ahora quiero leer 3 pasajes para concluir nuestro tema de hoy.
El primer pasaje se encuentra en Mateo 8, 11 y 12. Ve, Jesús tomó esta parábola y le dio un vuelco radical, porque los judíos creían que ellos iban a ir al seno de Abraham y que los pobres gentiles, ellos iban a terminar allá en las llamas del fuego. Jesús tomó la parábola y le dio un vuelco. Dijo, no, Lázaro, quien representaba a los gentiles, que luego creyeron en Jesús cuando los judíos rechazaron a Jesús, finalmente iba a terminar salvo en el seno de Abraham, mientras que los hijos del reino que rechazaron a Jesús iban a terminar a donde era el lloro y el crujir de dientes por haber rechazado a Cristo. Noten Mateo, el capítulo 8 y el versículo 11 y 12. Aquí está hablando Jesús. Dicho sea de paso, acaba de sanar a un criado de un centurión romano. Es decir, ha sanado a un criado de un gentil. Y luego Jesús dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esos que vienen del oriente y del occidente son los gentiles. Y dice aquí que se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Y qué va a pasar con los hijos del reino? ¿Qué va a pasar entonces con la nación judía que rechaza a Jesús? Y estamos hablando de la nación judía de aquella época. Dice en el versículo 12 Jesús, mas los hijos del reino, esos son los que eran simiente por la carne de Abraham, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Igual que el rico lloraba y crujía sus dientes, Jesús está diciendo, eso va a pasar con esta generación que me ha rechazado a mí. Y los gentiles van a venir del oriente y del occidente, y ellos son los que se van a sentar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Jesús dijo, el reino será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que produzca los frutos del reino. Hay un pasaje semejante a este de Mateo 8 en San Lucas 13 y el versículo 28. San Lucas 13 y el versículo 28. Son palabras fuertes de Jesús. Yo quiero explicar, no estoy diciendo que todos los judíos son culpables de la muerte de Jesús el Mesías, ni tampoco estoy diciendo que todos los judíos hoy en día se van a perder. La Biblia enseña que los que reciban a Cristo Jesús como Salvador se van a salvar, sean judíos o sean gentiles. Pero Jesús estaba hablando a esa generación con corazón endurecido, a los fariseos de su época que se oponían a él y querían destruirlo. Noten Lucas 13 y el versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Es decir, los hijos del reino, en vez de terminar en el seno de Abraham, iban a ser excluidos de unirse en la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dicho sea de paso, literalmente la nación judía recibió el castigo del cual habló Jesús en cuanto al rico. La Biblia nos dice que en el año 70, y esto lo pueden leer en el libro de Daniel, el capítulo 9, que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida por un ejército. Y fue en el año 70 cuando vinieron los ejércitos romanos contra la ciudad de Jerusalén. Sitiaron la ciudad. En realidad fue de entre el año 66 y el año 70. Circularon la ciudad y finalmente la ciudad cayó. Y tristemente los soldados de Tito, el general romano, encendieron la ciudad, encendieron el templo, quemaron toda la ciudad. Es decir, la ciudad de los judíos fue quemada y muchos judíos fueron llevados a todas las naciones. Es decir, fue el lloro y el crujir de dientes. Es decir, mis queridos amigos,
que esta historia no es una historia que está describiendo lo que literalmente pasó con un hombre rico y lo que pasó con un supuesto Lázaro. Esta historia es una parábola, es simbólica, no sucedió en la vida real. El rico representa la nación judía, específicamente los fariseos que rechazaron a Jesús. Y Lázaro representa a los gentiles quienes iban a recibir a Jesús, aceptar su resurrección, unirse con él. Y Jesús estaba diciendo que se iban a reversar los roles. Los hijos del reino iban a terminar en el fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes, mientras que Lázaro iba a terminar en el seno de Abraham, como esperaba la nación judía. Ahora, ¿qué tiene que decirnos esta parábola a nosotros también? Mis queridos amigos, nosotros también quedamos frente a frente con una decisión. Nosotros también necesitamos recibir a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Si nosotros rechazamos a Jesús, si nosotros no lo aceptamos como nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces nosotros terminaremos como terminó el rico. Es decir, no solo se aplica esto a la nación judía, esto se aplica a toda persona que se halla frente a frente con el Señor Jesucristo. Yo oro al Señor de que al haber estudiado esta parábola de Jesús, todos nosotros estemos tomando decisiones serias de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, para que podamos terminar no necesariamente en el seno de Abraham, sino que podamos ser llevados por Jesús al reino de los cielos y habitar con Él en el reino por los siglos sin fin.